Hola, les habla la profe María B. Hoy les conversaré sobre el texto argumentativo. Este tipo de texto tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un interlocutor. La estructura argumentativa de este tipo de texto busca sustentar una tesis a través de una serie de argumentos para llegar a un punto de la secuencia denominada matesis o conclusión. En ese proceso, los planteamientos o argumentos que sustentan la idea matriz o tesis pueden ser de diversos tipos. Argumentos de la experiencia personal. Aquí el locutor pone sus propias experiencias como razón o argumento. Argumento afectivo. El locutor hace uso de recursos con los que intenta conmover al interlocutor. Argumentos de conocimiento general. Se defiende una idea que es aceptada por nuestra sociedad. Argumento de autoridad. Se citan las palabras de estudiosos, de expertos en la materia. Es importante que identifiquemos la función del lenguaje que sobresale en este tipo de textos continuos. En este caso, se relacionan con la función apelativa o conativa. Esta función se manifiesta cuando nosotros tratamos de hacer cambiar la actitud a alguien sobre algo, cuando influimos en el interlocutor de alguna manera. Por eso, la argumentación es una manera precisa para que esta función cumpla su finalidad en el discurso lingüístico que se emplea a diario en nuestra vida cotidiana. Para muchos estudiantes, reconocer y redactar textos de esta clase suele tornarse complicado. Sin embargo, no es imposible. Aquí juega como pieza clave el docente. Para aprenderlas, lo primordial y que se puedan escribir textos argumentativos coherentes, la clave está en que en el aula se lean diversos tipos de escritos argumentativos, se analicen estos discursos de tal manera que facilitará la codificación de los mismos. Existen algunas recomendaciones para que de manera eficaz se analicen este tipo de texto. Por ejemplo, determinar los tipos de argumentos, que el estudiante ubique la tesis o antítesis, que se identifiquen las palabras claves, se establezcan la relación entre tesis y conclusión, se logre identificar el propósito comunicativo expresado por el autor en sus planteamientos, establecer esa interrelación argumentativa que existe de manera discursiva, establecer la posición del autor. Algunos tipos de textos argumentativos. Entre estos se encuentran los artículos de fondo. Buscan demostrar mediante razones o pruebas la validez de un postulado o tesis. Los ensayos se caracterizan por el uso que hace el autor del lenguaje con cierto nivel literario. Los anuncios publicitarios. Estos buscan presentar razones para que un cliente potencial se decida a adquirir el producto. Las editoriales expresan las razones de un medio de comunicación frente a un hecho de interés público. Las reclamaciones presentan argumentos que servirán de base a un reclamo ante una institución o persona. Vale la pena, continuando con la explicación, reconocer ciertos pasos para redactar un texto argumentativo. Primero hay que informarse sobre el tema. De allí que se recurra a fuentes serias, objetivas, para consultar ese asunto. Se establece la opinión actual y generalizada sobre el tema.
se evalúan las posiciones a favor o en contra. Hay que establecer su tesis. Se plantea su opinión personal al respecto y cómo piensa en cuanto a esos argumentos que van a respaldar esa tesis central. Con base en sus consultas, en las consultas, escribe algunos argumentos que respalden su posición. La organización de esos argumentos. Selecciona los mejores argumentos. Organice su texto con una forma inductiva o deductiva. Prepare una introducción en la que presente el tema. Finalice con una conclusión que resuma los puntos que se trataron durante la argumentación. Entonces, como todo texto requiere de un proceso de planeación, el texto argumentativo no queda exonerado de esta planeación. Así que retome sus notas de indagación y escriba el título, un título sugestivo, llamativo, un título que invite al debate, una introducción donde se va a seleccionar la información que se va a usar para el contexto y la presentación del subtema. El cuerpo del texto, argumento 1, evidencias. Para cada argumento utilizado se debe presentar evidencia que sustenten y le den validez a lo dicho. Recuerde considerar ideas diferentes para reafirmar que sus evidencias son más válidas. El cuerpo del texto, argumento 2, sus evidencias. La conclusión o párrafo de cierre, escriba palabras clave que lo lleven a ubicar lo más importante de su argumentación y alguna alternativa de solución. Uno de los textos académicos que se ubican dentro de la línea argumentativa está el comentario crítico. En primera instancia se hablará de la conceptualización de este tipo de textos académicos, también concebido como el juicio crítico académico. Hoy por hoy se ha convertido en una tarea indispensable en los claustros académicos. Este tipo de ejercicios de redacción permiten medir la madurez intelectual del estudiante, su información y actualización, su capacidad para expresar ideas propias, motivadas por el texto. Puede afirmarse que cada valoración que haga una persona es original en sí misma, pues expresa la experiencia, las creencias y los juicios de cada una. Ahora bien, un juicio crítico académico es un texto donde se manifiesta la valoración de la información de un texto leído. Esto implica revelar la comprensión de las ideas, no solo de lo que aparece explícitamente, lo que dice el autor del texto, sino aquello que quiere decir de lo implícito. Entonces, el comentario crítico no es un resumen, ni es volver a copiar el texto con otras palabras, ni una impresión subjetiva. Es dar una respuesta a las cuestiones que plantea el texto. La importancia de este tipo de texto radica en que el alumno deberá confrontar las ideas expuestas en el texto con la visión personal que tiene sobre sí mismo. Por eso, al hablar de un comentario crítico, se suele afirmar que es un texto de opinión en el que exponemos, texto expositivo, nuestro modo de pensar acerca de un tema, normalmente de actualidad, y argumentamos, texto argumentativo,
para apoyar lo que nosotros pensamos. En segunda instancia, y ahondando más en este tipo de texto, se tiene que durante su construcción existe la presencia, primero, de una estructura abordada así. Un párrafo introductorio en el que se presenta el texto y el tema que trata. Luego, en un nuevo párrafo donde damos nuestra opinión y otros párrafos sucesivos donde hacen presencia nuestros argumentos, que son en los que nos apoyamos para sostenerla. Y finalmente, un párrafo de conclusión en el que volvemos a repetir, pero con otras palabras. Hay que evitar repetirse innecesariamente. Otra vez la tesis que defendemos. Segundo, en su redacción hay que tener en cuenta ciertos rasgos lingüísticos, como explicar con claridad los razonamientos propios. Se debe aprovechar experiencias y conocimientos actuales. Buscar cierta originalidad en los planteamientos. Ser claro, preciso en la expresión de las ideas y cuidar la corrección lingüística de lo que se escriba. Tercero, este tercer paso es preciso darle algunas instrucciones en la elaboración del comentario. No pasar directamente a escribir nuestra valoración del texto de manera precipitada, sin haberlo leído al menos 2 veces. Uno de los problemas más comunes que se nos puede plantear es no entender una palabra concreta. Debemos intentar descubrir su sentido a través del contexto, aunque sea de una manera general, y no obsesionarnos con ella, sino seguir avanzando en la comprensión del texto. Es posible que en el proceso de lectura nos vayan surgiendo ideas que después queremos comentar. Podemos anotarlas al margen o en un borrador a modo de lluvia de ideas para así no olvidarlas. Estas ideas nos serán útiles posteriormente para la elaboración de la valoración crítica. Tenemos que seleccionar las ideas principales del texto. Se pueden subrayar en el propio texto para que no pierdan su conexión con el resto. Debemos intentar discriminar la información que aporta poco, que es accesoria o secundaria. Para terminar el comentario, tendremos que ofrecer nuestra opinión sobre los recursos del texto, opinar sobre la tesis, los argumentos e inclusive las opiniones expuestas por el autor. Será el momento de recuperar las ideas que fuimos anotando en las lecturas del texto, completarlas o desarrollarlas sin salirnos del tema principal. Deben argumentarse de manera personal, nunca repitiendo lo que dice el autor, ya que entonces nuestra aportación sería nula. Por consiguiente, en su elaboración se debe elaborar o extraer la idea o tema central. Recurrir a la construcción de un resumen y ofrecer una valoración crítica. Ojo, con este último criterio, lo más recomendable es que tus opiniones sean moderadas y aceptables socialmente. Se debe evitar el radicalismo. En cualquier caso, deben evitarse errores tan frecuentes como: primero, expresar impresiones personales de agrado o rechazo sin justificar. Segundo, limitarnos a expresar la adhesión o rechazo del texto con un estoy de acuerdo con lo que dice. 3. Reproducir un esquema fijo, predeterminado e inadecuado al texto. Muchos de los apartados a los que se intenta responder quedan vacíos de contenido. 4. Entender crítica como censura. Revisemos la manera de realizar un comentario, por ejemplo, de un texto argumentativo. Podríamos acudir a esta lista de chequeo: claridad,
y carácter debatible de la tesis, coherencia y estructura del hilo argumentativo, solidez y pertinencia de los argumentos, validez de las conclusiones, uso y manejo de fuentes, uso del lenguaje, pertinencia y vigencia para un tema o contexto. Y para un texto expositivo sería así, revisando su claridad en la exposición de las ideas, concordancia con el texto, evento u objeto que se está exponiendo, uso del lenguaje, pertinencia o vigencia para un tema o contexto específico. En síntesis, hacer un juicio crítico académico es demostrar una valoración crítica emitida mediante un juicio fundado y debatible sobre las cualidades, llámese conceptuales, estéticas, argumentativas, expositivas, entre otros, de cualquier tipo de producto o expresión cultural, o bien, en términos generales, sobre un tema que suscite reflexión, ya sea de orden científico, ético, estético, político, filosófico, entre otros. Este tipo de texto contribuye al desarrollo de competencias de análisis y argumentación. Bueno, jóvenes, en síntesis, hacer un ejercicio crítico académico es demostrar una valoración crítica emitida mediante un juicio fundado, debatible sobre las cualidades conceptuales, estéticas, argumentativas, expositivas, entre otros de cualquier tipo de producto o expresión cultural. O bien, en términos generales, sobre un tema que suscite reflexión, ya sea de orden científico, ético, estético, político, filosófico, por citar alguno. Así que este tipo de textos, como el comentario, contribuyen en los estudiantes al desarrollo de competencias de análisis y argumentación.